Estamos en comunicación con la jueza penal de sentencia Lourdes Peña. Buen día, doctora. Sí, muy buenos días. Doctora, gracias por atendernos. Carlos Benítez soy. Quiero consultarte un poco para entender bien. A ver, el tribunal en mayoría condenó y el doctor Aguirre absolvió. O sea, lo que quiero entender, a ver un poco si nos podés hacer una aclaración o un resumen contundente en el sentido, en el sentido de los votos de cada uno de ustedes. Sí, en mayoría condenamos. Para el tribunal en mayoría se probó el hecho punible de estafa contra el Estado paraguayo, donde están involucrados en coautoría funcionarios públicos, en este caso el ingeniero González Parini, conjuntamente con los representantes de la Asociación Fundación Nación Guaraní, MCNOT y ANAPA. Al mismo tiempo, también este tribunal en mayoría consideró que una vez que los representantes de la asociación tomaron esos montos a los efectos de llegar a los beneficiarios, que son muchísimas localidades, ellos tenían la posición de garante y eso lo establece el propio convenio por el cual ellos estaban atados y firmados. Ellos tenían la administración y disposición de esos bienes a los efectos de que lleguen a los beneficiarios. Y en ese sentido, entonces, existe dos hechos punibles con relación a los representantes de estas asociaciones y fundaciones. Dos hechos punibles: lesión de confianza y estafa. O sea, sí, ustedes, vos con tu colega... Esperamos, Carlos, te voy a explicar. No es en la misma porción de hecho. Por un lado es la estafa al Estado paraguayo, donde se produjo varios documentos que desde un comienzo del Vamos se demostró que no existió la posibilidad de que se cumpla el objetivo de esos convenios, que era cumplir un proyecto que estaba destinado, cuyo cumplimiento debería ser por medio de este convenio, que es la seguridad alimentaria sustentable. No es ir a entregar y tirar, como dije yo ayer en varias oportunidades, esos implementos ni nada, sino es la sustentabilidad. Por eso los proyectos fueron mini industria de quesería, mini industria de miel, mini industria de silos. En ese sentido, la sustentabilidad para mejorar el ingreso económico y la vida de estas personas a quienes estaba destinado esto. Por un lado se frustró porque de un comienzo, desde el momento que se firmó los convenios, y hoy ya puedo hablar porque ya saqué la sentencia, se violentó varias disposiciones. Una de las disposiciones es que estos convenios deberían estar aprobados con un dictamen de la Junta Asesora. La Junta Asesora es, vamos a decir, la autoridad máxima por la ley de INDER, a los efectos precisamente de controlar. Esa Junta está representada por un miembro, por un representante de Hacienda, por un representante de las municipalidades. Sí, de las gobernaciones, todo. De las gobernaciones. Sí. ¿Para qué? Para que precisamente cuando se vayan este tipo de proyectos a un determinada comunidad, que en primer lugar las municipalidades tengan conocimiento. Eso no tenía este proyecto del Vamos. Se firmó ese convenio violentando eso. Otro de los elementos que el tribunal en mayoría tuvo es que entre los documentos que debería presentar, porque el 60% cuando se hace el primer desembolso, las documentaciones son la exigencia máxima, porque todavía no se cumplió ni el proyecto. Entonces, para desembolsar el primer desembolso, que es el 60%, los documentos son lo que se debería presentar. Uno de esos elementos o uno de esos documentos es precisamente el reconocimiento de las municipalidades de estos asentamientos. Eso ninguna de las fundaciones presentó. ¿Y eso para qué? Precisamente para que no se dé beneficio a asentamientos que ni existe.
de acuerdo a las pruebas que también se corrobora que se entregó a una determinada comunidad que ni siquiera existe. Entonces, ese es de los otros elementos que el tribunal tuvo como para determinar que sí es una estafa orquestada entre funcionarios públicos y estos representantes de la comunidad. Otro es la forma en que se presentaron las rendiciones de cuentas con precisamente tres empresas vinculadas entre sí, con uno de los representantes de una de estas fundaciones, que es Fundación Nación Guaraní, que sostuvo durante el juicio que él no tenía prohibición porque él es dueño de una empresa Agromap, y él, además de vender a su propia fundación que él representa, facturó millones. Él también facturó, por ejemplo, las 45 vacas, facturó para MC-Not, facturó también con relación a herramientas y otra cosa. Estas tres empresas están vinculadas porque dos de las empresas aparece un licenciado Barúa, que es el dueño. Sin embargo, ese licenciado Barúa estampa su firma en la rendición de cuentas tanto de la Fundación Guaraní como MC-Not. Por lo tanto, que no existe vinculación entre ellos es difícil sostener. Eso es categórico. En el juicio se demuestra que existe esa vinculación del acusado hoy condenado Ronald Guerrero, que sí tiene vinculación con esas tres empresas, y también ellos son los que supuestamente vendieron tanto a la Fundación Guaraní como al MC-Not, incluso revisando, porque fueron ofrecidos varios libros de rendiciones de cuentas, la intervención que tuvo en la época el INDER había tomado 21 organizaciones o fundaciones, no solamente estos se quedaron precisamente por la gran desprolijidad e irregularidad que tenía en la forma que llevaron. Imagínense el director, el que hoy condenado, el ingeniero Parini, sacó por medio de un memo, el memo número 300, amplía el objeto del convenio en los proyectos y también en un monto. Uno de esos beneficiarios es Fundación Guaraní, de 425 millones de guaraníes para hacer la mini industria de miel que se probó acabadamente que eso no existe. Se hizo un tinglado que está en un monte. Y el resto no se hizo, y lo que se hizo no vale nada porque vinieron personas a decir si nosotros usamos por un tiempo, pero en la industria la paila que nos entregó estaba todo alumbrado y se fueron técnicos posteriormente y nos dijeron que no usemos más porque no va a producir cáncer. O sea, todo lo poco que se hizo ni vale, y muchos no se hicieron, muchísimos no se hicieron. Entonces, esta suma de 425 millones que se hizo por medio de un memo ampliatoria, imagínate, se entregó antes de que el presidente del INDER saque la resolución por el cual se le dé la transferencia, cosa que es. Hay acá dos cosas. Las resoluciones de transferencia no subsisten sin la solicitud de memo por medio del director, y el director tampoco puede hacer sin el presidente. O sea, son dos actos, vamos a decir, que uno se lleva con la otra. Entonces, para el tribunal, ese y otro elemento más, porque hay otro elemento más para sostener en ese sentido que sí existió estafa y se probó la estafa. Por otro lado, estos representantes de las asociaciones Aguayo, como Ronald Guerrero, los señores Leiva de ANAPA, tienen la obligación, una vez que tomaron esa plata, porque ellos son administradores con relación a la plata que recibió para que le llegue a esa comunidad. En ese sentido, ellos lesionaron con relación a los beneficiarios esa plata. El doctor Aguirre salió en disidencia, porque él le quería calificar a estas personas como cómplices.
Y incluso había una discusión porque le quería dar suspensión de la condena a los que son representantes de las asociaciones, específicamente a Guerrero. Entonces, para el tribunal no puede ser cómplice en mayoría estos precisamente porque ellos tuvo activa participación, o sea, los funcionarios, que el único que está involucrado en este no es el que estuvo ahí en el juicio nomás, sino tenía que haber más otra persona también. Doctora, tengo una pregunta así técnica. ¿Parini fue condenado por lesión de confianza y estafa también? No, solamente por estafa. Solamente por estafa. Sí. Ya. Porque González Parini. González Parini. Pero viste que no comulga por la estafa con no, la lesión de confianza. Por eso te acabo de explicar que no, ellos solamente están por estafa, él precisamente. Y lo de también de la asociación. Pero no obstante, la estafa, una vez que ellos recibieron, la lesión de confianza, una vez que ellos recibieron, sí se encuadra su conducta. Claro, o sea, cuando ellos recibieron la plata, ellos se convertían en garantes de que esa plata se use bien. Así es, porque eso dice el convenio. Ellos tenían que cuidar esa plata que vaya a destino y que se impulsen las mini industrias. Haciendo una cronología, para recibir la plata estafaron. Y a partir de la recepción del dinero, lesionaron la confianza del Estado. Así es. Ya. Del Estado no, de los beneficiarios, de los miles de beneficiarios de estos convenios. Ya. Porque también es importante determinar acá el tipo de convenio. Ese tipo de convenio no es como yo expliqué, no es como un contrato sinenagmático. En el contrato sinenagmático es: yo te doy algo y vos me das. El Estado paraguayo acá desembolsó, dio plata, no para recibir el Estado nada, sino entregó para esos beneficiarios. Es un proyecto, es el objetivo del convenio y está establecido no solamente en el convenio, está establecido en un proyecto de seguridad alimentaria que se hizo en la dirección de Fides. Y eso tiene también, en ese sentido, un respaldo constitucional conforme al artículo 114 y 115. En la propia ley de INDER está establecido para cumplir los objetivos establecidos en el artículo 114 y 115. O sea, no, el Estado paraguayo dispuso un monto sideral para cumplir un objetivo constitucional, legal y obligado. Sin embargo, ese es un plan fallido precisamente por esa orquesta que hicieron ellos. Claro, porque, no sé si me explico. Sí, vos sabés que estoy anotando y estoy tratando de construir el tipo penal de estafa y realmente explicado así, doctora, se construye primeramente la estafa, sin ninguna duda. Porque hay un perjuicio patrimonial. Y no tengo acá el resumen, porque hay otro elemento más para determinar eso. Claro, pero fíjate nomás, o sea, tenés los verbos rectores: perjuicio patrimonial existe, beneficio patrimonial existe, el engaño al Estado paraguayo también existe, y ese engaño produce un error en el Estado paraguayo que desembolsa dinero a favor de la ONG y de los campesinos. Entonces, pero ahí entro yo a tallar. O sea, si todo eso se le atribuye a los campesinos de la ONG, ¿ellos también fueron condenados por estafa o no? Sí, también. Sí, también. Bueno, entonces yo... Por eso si yo soy González Parini, entonces yo puedo alegar en mi defensa que yo fui engañado por ellos. No, porque no es así, porque González Parini, por medio de 3 memos, solicita al director de finanzas para que solicita al Tesoro, porque acá el que autoriza es el que engaña, a quien se le engaña es a Hacienda, no a Parini. Gracias a Parini se engañó. Sí, o sea, Parini forma parte de la orquestación, claro, según la lógica de la condena. El director. O sea, él fue condenado entonces como autor de estafa. Estafa, sí, autor de estafa. Así es. No de lesión de confianza. No, porque ahí ya no se puede. Ahí sí ya no se puede. O sea,
Porque... Así como yo te estoy explicando, es sencillo y al mismo tiempo es un poco complicado. No, medio complicadito, porque no, yo pregunté, pedimos hablar contigo porque... O si no, a mí pero porque ahora, no, pero ahora se entiende, porque en realidad los hechos punibles son en distintos momentos. Exactamente. Así es. En distintos momentos son, Sí. porque primero se estafa y después con el producto de la estafa se lesiona la confianza otra vez. Bueno, y con relación a la disidencia, él es lo que explicó, es que para él es solo lesión de confianza y de Parini y en complicidad con esta otra persona. Ese es primero el argumento. Y segundo argumento dice que no podemos nosotros determinar, porque yo dije lo siguiente, podemos hacer, porque la defensa dijeron, acá no hay una pericia para determinar el daño patrimonial. Si se dio 1.300 millones, ¿cuánto es lo que se dañó? Porque existe en algunas localidades parche que se entregó algunas cosas, que se entregó. Sí. Entonces, el tribunal en mayoría sostiene la tesitura que en estos casos lo que se tiene que tener en cuenta es la finalidad de este convenio. Y la finalidad de este convenio es que estas comunidades mejoren su calidad de vida, que tenga una alimentación sustentable, que en ese sentido, o sea, está bien especificado el objetivo tanto en el proyecto que se ejecutó por medio del convenio, y dentro del convenio también están los propios objetivos. Claro. Ese es lo que tiene que cumplir, y eso no se cumplió. Nadie mejoró su calidad de vida. Y esa es la contraprestación que tuvo que haber habido. Exactamente. Y no de cualquier la entrega manera, de una cosa, sino que una contraprestación en base a al bienestar de la familia campesina con ese convenio. Por eso los proyectos, porque también sostuvieron una de las defensas, específicamente el de Ronald, dijo, porque hizo un tinglado como silo y está tirado, de acuerdo a la foto, tirado en un yuyal que no tiene provecho, no tiene ningún provecho para esa comunidad. Y digo, sí, se hizo esto, ni se terminó, porque esto era un proyecto inviable. Eso manifestó y eso está. Y yo le dije, entonces, el tribunal de mayoría dice, entonces, desde el vamos del proyecto que ustedes presentaron ya es una estafa, porque ustedes son los que presentaron los proyectos y los proyectos deben ser técnicamente viables. Si los proyectos son inviables, ¿para qué sacaron la plata del Estado paraguayo si saben bien que no iba a servir para nada? Doctora, o sea, eso es obligación de ellos también. O sea, el convenio está bien especificado, bien diseñado, y está 1000 veces reglamentado a los efectos de que se pueda llegar a cumplir y no pasar, porque ese rubro, que es el de los royalties, que es manejado por la dirección de Fides, que entra dentro del presupuesto, que es dinero de las municipalidades, de las gobernaciones, pero se va en cada presupuesto para precisamente desarrollar este tipo de proyectos. Tiene su peculiaridad, no es tan, vamos a decir, controlado como los otros, pero sin embargo, para el control le exige la rendición de cuenta la propia ley e incluso el convenio. Por eso lo que con relación a la prescripción no existía ni la más mínima posibilidad, porque ellos hicieron rectificación, porque había una de las comunidades, por ejemplo, una de las ONG, en el primer desembolso ya entregaron como 1.600 fotocopias de cédula, de planilla. Sin embargo, en su rendición de cuentas se fueron a comprar mercaderías de Luisito, de Bombón, o sea, no sé, con lo que compró no tiene nada que ver con lo que dijo que repartió. Y eso, ¿cómo vas a determinar, aunque haya presentado 1.600 y encima todavía no recibió para 1.600 la plata? Doctora, espera un poquitito. A ver, para justificar el uso del dinero, ellos agregaron facturas de compra de bombones y compañía. De supermercado, de todos los supermercados. Claro, que ejemplo, no tiene nada que ver con la adquisición de maquinarias, por ejemplo, de hortalizas. Combustible, cobró honorario profesional, que son los representantes que no podía. Y después hicieron rectificación
Pero ¿cómo es posible que si en el primer desembolso ya presentaron 1.600 que supuestamente agarraron, aunque rectifique después, entonces quiere decir que mintieron en su presentación? Doctora, bueno, y aclarame, el doctor Aguirre, entonces, lo que él votó es que González Parini sea condenado por lesión de confianza y los líderes campesinos y los de la ONG sean condenados como cómplices. Exactamente. Bueno, y ahí entonces disminuye la expectativa de pena porque iban a entrar como cómplices de estos líderes campesinos. O sea, paraguayo, él votaría o votó por una pena menor él entonces, para que podamos entender nomás. Claro. Porque él no explicó, pues él dijo, o sea, para él, por ejemplo, ¿cuántos años él no explicó, él se pasó criticando el trabajo de 3 meses de nosotras las mujeres, eso es la verdad. Para mí es una vergüenza, una vez más. No es la primera vez. No. Es lo que tiene que hacer técnicamente su discusión, ¿verdad? Y no a base de lo que nosotros explicamos. Yo dije también que había un contubernio entre... incluso en este caso entre la ONG y la fundación, los representantes. ¿Por qué? Porque la misma persona le rinde cuenta, la misma persona le da la factura, entre ellos todo ahí. Y se demostró, por ejemplo, el mecenó 45 vacas. Las vacas no pueden desaparecer. O sea, esa factura dice que es falsa en el sentido porque las vacas no están en el lugar, vinieron y dijeron que tenía una vaca y no le dio el Estado otra persona porque ellos dijeron sí, pero cuando se fueron a hacer la investigación funcionarios le dijeron ANAPA, Fundación Guaraní, ¿cuándo y cuáila? O PAP, pero no se puede. Oye, agregado, y que te intendentes y y por el asentamiento, dijo uno de los intendentes. Así mismo, ni existe, ni siquiera existe. ¿Y cómo es posible? ¿Y eso por qué pasó? Porque ellos no presentaron el documento por el cual estas comunidades tendrían que estar reconocidas precisamente por las municipalidades. Es el primer requisito que demuestra un comienzo la estafa. Claro, porque eso es lo que dijo el fiscal desde un principio. Estas comisiones o estas ONG o estos que llevaron la plata, no se les debería haber reconocido porque no cumplieron los requisitos y los funcionarios del INDER puntuaron todo como cumplido. Sin embargo, no fue así. Así mismo es. Bueno. Y es una pieza de documento donde uno puede revisar y cuanto más revisa, más encontrar. Así de sencillo es. Es muy machista, pero doctora Aguirre. No le quiero preguntar más, Carlos. No le quiero preguntar. Yo esperaba un poco, te voy a decir algo con relación a... había tanta desprolijidad en la dirección de Fides en esa época. Tanto era que en una fecha determinada salió así millonada suma en el desembolso solicitado por el ingeniero Parini. No me acuerdo si era 3 de enero del 2012, pero todas las organizaciones, porque son 15 organizaciones, a todos. Por ejemplo, se tenía que hacer primer desembolso, segundo desembolso, pero el segundo desembolso era chico, entonces se hacía el tercer desembolso, que precisamente era la ampliatoria. ¿Cuánta plata sacaron así, doctora? Millones, no te puedo decir porque la suma no sé. ¿Viste? ¿Te das cuenta? No, es solamente Y ese esquema, y ese contubernio del que vos hablas para usar el término que vos usaste, hasta ahora sigue. En todas las instituciones, en las gobernaciones, en los municipios, estamos viendo que este esquema continúa campantemente porque las gobernaciones y los municipios siguen trabajando así con las ONG para eludir el control que no es tampoco un gran control, pero de contrataciones públicas, por ejemplo. En vez de hacer las licitaciones, que mucha plata ya se le robó al Estado. Muchísima plata el Estado paraguayo, y es nuestro, no es dinero. O sea, si yo estoy así y vos estás así, no es porque es ajeno nuestro, nuestra plata es. Sí. Nosotros el Estado paraguayo estamos pagando en vez de beneficiarse nuestros conciudadanos humildes, porque cuando uno anda por el campo, en la campaña, hay gente que no, esto es lo grave que es. No es para una infraestructura de ruta, es para la comida, la subsistencia de gente humilde. Que por eso hablaste de vaca lechera.
Imagínate lo que es. O sea, se le Bueno, tenía y con relación a eso, dijeron, por ejemplo, sí, pero no hay por ahí especificaciones de leche de nada, ni de las herramientas, porque la gente dice, no, sí, overol es la herramienta, pero no vale, y la semilla overol es, no sé. Entonces dijeron, sí, pero no hay especificaciones. Sí, a lo mejor cuando entregaron. Pero cuando entregaron su rendición de cuenta, la vaca tenía que ser vaca lechera, preñada, holandesa, suizo. O sea, ese es lo que se compró. Porque ese dice su factura. Doctora, espectacular. Te agradecemos porque tenemos que ir a la pausa. Que se entiende súper bien la explicación de la doctora ahora. Y, doctora, entonces... No, de ninguna manera podemos hablar de una sentencia sesgada ideológicamente, ¿verdad? O que tiene un sesgo ideológico. Ese dice el doctor Aguirre porque critica el trabajo de ellas. Yo creo que él el que estaba sesgo. Él lo que sostiene es una cosa que... para determinar si es estafa se tiene que determinar el daño patrimonial y tampoco, yo no dije que no se pueda aprobar el daño patrimonial porque es fácil, ve la comunidad lo poco que recibió y descontar de la totalidad que cada uno llevó y eso vamos a tener en el hecho probado. Pero acá no es el daño patrimonial en sí, porque este tiene un fin, es el fin precisamente personal del patrimonio el que se le aplica. ¿Por qué? Bueno, porque es un fin válido que el Estado haya dado toda esa plata. Es por eso, voy a recordar un caso, es por eso que la Fiscalía acusó también en el caso del INDER por un perjuicio de casi 60 mil millones de guaraníes en la compra de tierras de San Agustín, porque no era para el fin, se compró a orillas de un arroyo para instalar quintas, entonces no cumplía con ese fin que establece, y yo me acuerdo porque en su momento los fiscales me habían explicado, o sea, es como si fuera que el presidente del Instituto de Previsión Social compra autos de carrera, ¿verdad? En vez de comprar ambulancias, exactamente. Y si compra autos de carrera, el perjuicio es total. Porque esos autos, acá según Marcos en su momento nos había dicho, sí, pero están los autos de carrera. Y vos entonces vas a decir, no hay perjuicio porque están los autos. Pero los autos de carrera, ¿para qué le sirve al IPS? No le sirve. O sea, la entrega parcial de parche tampoco de esto, tampoco le sirve. No cambió el objetivo de un convenio donde se desembolsó millones de guaraníes. Espectacular. Doctora, muy amable, te agradecemos y que tengas una buena Semana Santa. Bueno, gracias. Gracias, doctora. Chao. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. ¿Está Aguirre en línea? ¿Ya se borró? No. Estamos hablando con... yo acá vi de reojo y ya quiero hablar con el doctor Aguirre. No, ¿dónde está lo viste, Carlos? Nos va a llamar después, dice la producción. Ya llamó hace rato. Ahí ya está en la producción, dice el doctor Aguirre ya está disponible, dice.